En el canal hemos visto mucha emulación, principalmente en Android, algo en iOS y consolas específicas basadas en Linux. Y lo hemos mencionado ya, incluso con el Snapdragon más nuevo, el límite es muy claro, y las consolas más pesadas que podemos emular son PlayStation 2, GameCube y Wii. Pero en el mundo de Windows y las PC x86, el techo es mucho más alto, digamos PlayStation 3. Y con la nueva ola de dispositivos móviles, que suponen ofrecer la experiencia completa de una PC para juegos, la diferencia entre móvil y PC cada vez es más difícil de distinguir. En este video vamos a ver el Aya Neo Next, la primera PC que probamos en el canal, y vamos a aprovechar también para conocer todo el ecosistema de emuladores que existen en Windows y ver qué tal corren en este dispositivo. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Aya es uno de los pioneros en el mundo de las PCs portátiles para gamers. Aprovechando el salto de eficiencia y velocidad que hizo AMD con sus procesadores Ryzen, decidieron tomar el riesgo y diseñar su primer producto, el Aya Neo. Y el que tenemos el día de hoy es la evolución de este mismo producto, con las especificaciones actualizadas al día de hoy. La caja a primera vista parece ser un producto cualquiera, fuera del tamaño que te dice que hay más adentro. Al abrirla, primero están los complementos, que son una funda para viaje y un protector de pantalla. Luego sacamos la caja y se sigue viendo muy normal. Y ridículamente incluye unos guantes que te recomiendan usar para sacar el producto. Hagámosle a la payasada y usémoslos. Después de quitar la esponja de protección, podemos ver la caja real, que viene en un acrílico templado que te deja ver los logotipos y el diseño al fondo. La verdad, un diseño que aclara que no estás hablando de un producto barato. Al abrirla, primero tenemos la típica caja con toda su documentación. Es muy sencilla, pero por lo menos viene en varios idiomas. Y también incluye una microfibra para limpiar el dispositivo. Debajo viene este plástico que tapa el dispositivo. Es también como un manual rápido y presume algo de la tecnología que tiene. Lo quitamos, que con los guantes se vuelve una bronca. Y por fin tenemos al personaje principal, el Aya Neo Next, que en este caso tiene un color azul oscuro bastante bonito. Tal cual, es una computadora en un formato de consola portátil, con la pantalla al centro y los controles a los lados. Seguimos abriendo la caja porque tenemos muchas cosas más. Los accesorios vienen tapados con un cartón que indica qué es cada uno. Tenemos diferentes puntas para los conectores de los diferentes países. El cargador, que es de 65 watts y tiene un conector americano de 2 puntas, y salida tanto USB-A como USB-C. Dos adaptadores OTG, ya que solo tiene puertos USB-C, y una cajita con el cable para cargarlo, que la verdad no se siente de tanta calidad. El diseño le va a hacer sentido a cualquier persona que haya usado una consola portátil. Al centro tenemos la pantalla de 7 pulgadas. Es IPS con 1200 x 1800 de resolución. Sé que suena bajo, pero igual que el Switch es más que suficiente para las resoluciones a las que puedes jugar los juegos más nuevos. Y difícilmente vas a distinguir los píxeles mientras juegas. Y sí, también es una pantalla touch. El control está basado en la Xbox, con la palanca analógica que, como puedes ver, tiene un color metálico por debajo, y el D-pad del lado izquierdo, y los botones de Start y Select. Y del lado derecho, los botones frontales con el acomodo Xbox, la segunda palanca y 2 botones específicos del dispositivo. Por cierto, se incluye función de vibración normal. Por arriba tenemos los botones superiores, marcados como LB, RB, LT y RT. Y sí, LT y RT son analógicos, y tienen bastante traslado, muy similar a un control de Xbox. También tenemos un botón de encendido, que también es lector de huella digital, botones de volumen, el conector de audífonos, un LED, el primer puerto USB-C y la salida de aire del disipador. Por atrás solamente tenemos la entrada de aire y por abajo tenemos las rejillas de las bocinas estéreo. Algo importante que mencionar es que tanto las palancas como los botones analógicos utilizan la tecnología llamada Hall Effect, que mide el movimiento en base a imanes, por lo que no existen piezas internas que tengan contacto físico. No es una tecnología tan nueva, pero la escogieron porque en teoría no hay manera de que genere drift. El tamaño de frente no es mucho más grande que un Switch, posiblemente 1 centímetro para cada lado. Lo que sí es que es casi del doble de ancho. Esto porque al tener un procesador de PC necesita mucho más enfriamiento. Y se ve en el peso, con 720 gramos contra solamente 420 del Switch OLED. Pero obviamente estamos hablando de muchísimo más poder.
Con un APU, perdón, pero es el tonto nombre que utiliza AMD para sus CPUs con GPU integrado, Ryzen 8525U. Este todavía utiliza gráficos Vega y no RDNA como el Steam Deck. El detalle es que, mientras el CPU del Steam Deck solamente tiene 4 cores Zen 2, este tiene 8 Zen 3, que son un salto importante en performance. Y aunque para juegos casi siempre es más importante el GPU, para emular las consolas más pesadas, el CPU hace la diferencia. Como adicionales, esta versión, que es la más baja, tiene 1 TB de SSD, 16 GB de RAM a 4266 MHz, Wi-Fi 6 y Bluetooth, y una pila de 47 Wh, que ella dice dura entre 2 y 6 horas jugando. Ahora sí que dependiendo del modo de performance y lo demandante del juego. En teoría, especificaciones suficientes para correr cualquier juego a velocidades decentes. Y es que se supone que esa es la misión del Aya Neo Next. Poder tener una consola, pero que pueda correr los juegos más nuevos de PC. Y aunque puedo ponerte muchos números de todas las pruebas sintéticas en pantalla, la verdad lo importante es cómo es realmente usarlo en el mundo real. Lo primero es que esto es una PC Windows normal, en un formato muy extraño, pero literal la prendes y estás en Windows 10. Y con eso todo lo bueno y malo. Lo primero que intenté fue actualizar Windows para empezar a instalar las aplicaciones. Y típico Windows, tuve problemas con el update, y esto bloqueaba la instalación del app de Xbox. Pero bueno, problemas de Windows y no del Aya Neo. Y usar Windows sin un teclado y un mouse no es fácil, incluso en el modo tablet. Así que usé este teclado Logitech conectado con uno de los adaptadores OTG para casi todo. Lo que sí es que entre la pantalla touch y un mouse virtual que puedes usar con la palanca izquierda y los botones, tienes todo lo necesario para usarlo. La palanca derecha también sirve para scrollear, y LT como el botón de atrás. Ayuda, pero nunca como un teclado y un mouse. El único app adicional que trae se llama Aya Space, y funciona como una interfaz más fácil de usar con el control. Arranca apenas empiezas Windows y te muestra los juegos que están instalados. No tuvo problemas para detectar los juegos del Epic Store, del app Xbox y de Steam, pero nos detectó 3D Mark como si fueran juegos, y RetroArch y el resto de los emuladores los tuvimos que agregar manualmente como apps. Y muy inteligente no es. Por ejemplo, nos muestra que está instalada la aplicación de Microsoft Solitaire Collection, y viene con Windows, pero yo ya la desinstalé y sigue apareciendo. Y no hay manera de agregar o quitar lo que ya te muestra. Ahora sí que es uno de los detalles que tienen que pulir. La podemos abrir en cualquier momento si dejamos presionado el botón grande adicional. O si lo presionamos una sola vez, nos muestra la interfaz rápida. Esta nos permite cambiar cosas como el volumen y brillo, y entre los modos de performance del CPU y el ventilador. Y nos da otros accesos rápidos, como mostrar el teclado y callar el sonido. También nos puede mostrar medidores de performance al momento. Y, hablando de performance, estos CPUs pueden ajustar su velocidad en base a los watts disponibles. Pero recuerda que estos se reparten entre el CPU y el GPU. Y así tenemos 4 modos. El más bajo, llamado Custom, que limita el consumo del procesador a 5 watts. No sé por qué se llama Custom si no hay manera de cambiarlo, pero bueno. El siguiente se llama Power Saving, con 11 watts. Balance con 15 watts. Y Game con 20 watts. Básicamente el nivel máximo de consumo. Y recuerda que también tienes que cambiar el modo del ventilador, que por alguna razón se llaman Wild, X y Saving, en vez de alto, medio y bajo. Si no lo subes al máximo, el CPU no va a subir mucho la velocidad. Y estos son los límites incluidos, pero al ser una PC, overclockear no es mucho problema. Y el Aya Neo Next se puede subir a más de 40 watts sin muchos problemas. Obvio, esto significa menos pila aún, y más temperatura. Y hablando de temperatura, con la cámara térmica, vemos que con el modo de 20 watts alcanza 47 grados en algunos puntos de la pantalla, aunque solamente cuando lo estresamos mucho. Bastante bueno el trabajo de disipación. El otro botón adicional sirve para mostrar el escritorio, y si tienes una app abierta, te puedes regresar entre el app y el escritorio, y si lo dejas presionado es equivalente a Control Alt suprimir. Después de toda una vida, sigue siendo lo suficientemente importante como para ponerle un botón. Una de las ventajas al ser una computadora normal es que puedes suspenderla con simplemente apretar el botón de encendido, y prenderla igual de rápido. Y con el sensor de huellas, que funciona bastante bien, puedes regresar a Windows sin perder mucho tiempo. Y los 2 puertos USB sirven para cargar la pila, lo cual es muy cómodo porque puedes usar el que más te acomoda dependiendo de la situación. Finalmente,
Si se te hace poquita la resolución, también puedes usar los puertos USB-C para conectar un monitor externo, ya sea uno USB directo o con un adaptador HDMI, y puedes ir hasta 4K sin problemas, y con controles Bluetooth usarlo como una consola fija. Un detalle final es que no tiene la opción de Thunderbolt en los puertos USB-C, así que no tienes la posibilidad de conectar una tarjeta de video externa, como puedes hacerlo con algunas laptops con procesadores Intel. Y con tanto poder, no hay muchos límites que le puedas poner a nivel funcional. Incluso aplicaciones de edición de video y 3D van a funcionar perfecto. La verdad, es ridículo pensar cuánto poder hay dentro de tan poquito espacio. Ahora veamos qué tal funciona con los juegos. Antes de empezar, las pruebas las hicimos todas en el modo de game, o básicamente 20 watts. La verdad es que pudimos sobreclockearlo, pero esto requiere de herramientas externas. Solo recuerda que si en algún momento un juego no corre lo suficientemente bien, tienes un poquito más de performance adicional a la mano. Así que veamos qué tal corren los juegos nativos de Windows. Y empezamos con Forza Horizon 5, uno de los que más me gusta probar. El juego se configura solo a 30 frames y en gráficos bajos, pero le quitamos el límite de frames para ver hasta dónde llega. Y no tiene problema para mantenerse en 60 frames promedio durante las carreras, incluso más cuando estás afuera. Y se ve excelente. La verdad, es difícil distinguir cuáles son las diferencias entre las diferentes calidades, pero no es lo más recomendable para aparatos como estos. Lo mejor es activar la sincronización horizontal y fijar el framerate a 60, o incluso solo a 30, y usar Fidelity FX en modo de calidad. Esto va a bajar muchísimo el consumo de recursos a cambio de un poquito menos de calidad. Así el consumo del CPU y GPU baja, pero apenas lo notas. Lo que sí es que podemos probar bien los gatillos analógicos y la palanca izquierda, y son excelentes. Los gatillos tienen mucho traslado que ayuda a controlar bien la aceleración y el frenado, y la palanca funciona perfecto, sin zonas muertas, y muy lineal, en serio como la de un control de Xbox original, muy bien. El siguiente juego fue Deathloop. Al no estar tan optimizado, arrancó en configuración alta, pero con la resolución de la pantalla. Lo pusimos en bajo y en general se siente más lento que Forza, pero oscila entre los 30 y 40. Sin embargo, es perfectamente jugable. Y este nos permitió probar bien las palancas. Excelentes. Tienen mucho traslado, más que el de un Xbox, lo cual ayuda en la precisión, pero en momentos puede sentirse extraño, en especial con la palanca derecha, pero no vas a tener problema en acostumbrarte muy rápido. Es un control de primera. El último que probamos fue Fortnite. Aquí el juego se ve excesivamente agresivo, configurándose en low y a 30 frames, pero quitamos el límite de frames y lo subimos a medio, y subimos la calidad de 3D a 100%, y el juego corre a la perfección a más de 60. Tal vez haya algunas bajadas de vez en cuando, pero nada importante, y se mantuvieron así durante todas las peleas. Eso sí, seguro no vas a querer jugar un shooter con el control cuando estás en una computadora, así que puedes usar un hub USB-C para conectar un mouse y un teclado. Incluso puedes utilizar un monitor externo, como ya habíamos mencionado, y tener una PC completa. Y créeme, por performance no te vas a quejar. Y considéralo, porque usarlo en modo móvil es bastante pesado. Lo más fácil es que lo recargues sobre una mesa o escritorio, o aprovechar para hacer algo de ejercicio tratándolo de mantener alzado por un par de horas. En sí cumple con su promesa. Puedes jugar cualquier juego que le avientes, sí, obviamente no en 4K ni con la calidad al máximo, pero tiene suficiente poder para correrlos a la resolución de la pantalla y a más de 30 frames, que es el objetivo de estos dispositivos, y mucho más de lo que podíamos esperar hace solo un par de años. El salto de performance ha sido impresionante, todo gracias a la competencia. Vamos ahora a la emulación y saltamos directo a RetroArch para probar si puede correr el SNES. Y buenas noticias sin problema. Más bien para aprovechar y probar el D-pad y los botones frontales. En la prueba de separación podemos ver que es muy buena. No se pueden mezclar las direcciones ni siquiera forzándolo. Así que para juegos de precisión, como Contra 3, es perfecto. Donde no salió tan bien es en las pruebas de secuencia con Street Fighter. Tanto los botones como el D-pad utilizan membranas, pero el traslado de los botones es bastante largo, incluso más que los botones del Xbox. En los botones es algo a lo que te puedes acostumbrar, pero al tener que presionar tanto en el D-pad, muchas veces rompe las secuencias. Funcionan sí, pero definitivamente no te van a salir todas siempre y sin falta. Y como tiene poder de sobra, aprovechamos para probar otros emuladores directamente en RetroArch. Empezamos con Citra para emular 3DS, y esta vez usamos Metroid Samus Returns para las pruebas. Lo subimos a 4X y corre bien, aunque a veces baja un poco de frames.
pero a 3X puedes correr a 60 fijos todo el día. Para seguir con las consolas portátiles, igual en RetroArch probamos PSP. Usamos GTA Vice City Stories. Lo subimos de golpe a 3X, que es más que la resolución de la pantalla, y el juego corre a la perfección, sin ningún alentamiento. En este caso a 30 fijos porque es la velocidad del juego. Pero no hay mucho que decir, no hace falta que instalemos PPSSPP por separado. Y, como puedes ver, el consumo de luz no lo lleva al máximo. Hicimos lo mismo con Dolphin. Lo pusimos directo en RetroArch, aunque, si quieres el máximo performance, siempre es mejor instalar la versión independiente. Probamos Mario Sunshine y Automodelista, a 4X, y corren sin problema. Automodelista de repente baja unos frames, pero si no tienes el contador de frames, apenas lo vas a notar. La verdad, perfecto. Aunque sí, ya estamos empujando los 20 watts. Esto aplica también a los juegos de Wii. El PlayStation 2 lo probamos en RetroArch y con la versión separada de PCS Exto. En RetroArch le costaba llegar a los 60 frames. No está tan optimizado como la versión independiente, la cual no solo corre perfectamente a 60, sino que también le puede subir la resolución a 2X y 3X sin que baje la velocidad. Lo que sí es que apreciamos lo bueno que es Aether SX2 en Android, porque corre muy similar y en dispositivos con mucha menos potencia. Ahora sí saltemos al siguiente paso, con las consolas que no tienen emulación en Android. Empezamos con el Xbox original con Shenmue, con X. Probamos Jet Set Radio y puedes ver que corre perfecto. Incluso pudimos subir la resolución hasta 4X y que siguiera corriendo rozando los 60. Con el Aya Neon X podemos correr la generación completa de estas consolas, el GameCube, PlayStation y Xbox sin problemas. Ahora saltamos a la siguiente generación con emulación del Xbox 360 y PlayStation 3. El Wii ya vimos que lo puedes utilizar en Dolphin sin muchos problemas, pero la verdad es que no era una consola tan pesada. Con estas dos no hubo chance de correrlas a 20 watts. Así que recloqueamos el Aya Neon X a 35 para poder seguir las pruebas. Y empezamos con la Xbox porque fue la primera en salir. Utilizamos Xenia para correr Red Dead Redemption. Y es claro que estamos llegando a los límites de esta máquina. No solo empuja el procesador más allá de los 35 watts. Apenas tenemos 15 frames que no considero que nadie considere jugables. Incluso jala tantos recursos que el capturador de pantalla apenas podía capturar una imagen cada varios segundos. Con PlayStation 3, utilizando RPCS 3, la historia no es muy diferente. En God of War 3, después de bajar la resolución a lo más bajo y optimizar lo más posible, pudimos tener un promedio de 20 frames, que tampoco podrías considerar jugable. No se ve tan mal, pero definitivamente no es una experiencia para recordar con nostalgia, si acaso con sufrimiento. Y bueno, el último emulador del que vamos a hablar es del Wii U, con Cemu, esta vez con C. Probamos con Zelda y también tratamos de optimizarlo al máximo, pero el resultado es muy similar al 360 y PlayStation 3. Simplemente no llega a una velocidad que puedas considerar jugable. Hay dos emuladores muy buenos para la consola de Nintendo que empieza con Su y termina con Ich. Pero, como es actual, hablar de su emulación hace que Miyamoto te jale los pies en la noche. Por lo menos al canal de YouTube. Así que no platicaremos de ellos. Solo quédate con la idea de que funcionan bien overclockeando. Es posible que haya optimizaciones adicionales cuando estos emuladores sigan madurando, pero a veces es más fácil esperar a que la tecnología te alcance. Lo que es un hecho es que los gráficos integrados todavía no tienen lo suficiente para poderlos correr, por lo menos los juegos más pesados. Estos todavía requieren de una tarjeta de video. Finalmente está el precio. Lo compré por Indiegogo en la campaña inicial y con precio preferente. Y no quiero acordarme. $1,300 más los tranzas de DHL que me clavaron el 33% adicional por gastos de aduana. En sí es un precio bastante alto. Y esto lo pone a competir con algunas PCs de escritorio y laptops con tarjeta de video. Y comparado con el Steam Deck, que el más caro cuesta $650, es casi el doble. Aunque solamente tiene 512 GB de almacenamiento. Y buena suerte consiguiéndolo en menos de un año o pagando más del doble en eBay. Lo que sí es que tiene mucho más CPU, que puede ser importante para algunos juegos. Y overclockeando puede alcanzar el performance a cambio de mucho gasto de pila. Y gracias a la comunidad, ya también puedes instalar el software del Steam Deck en el Aya Neo. Y funciona bien, solo veamos qué tantas de las optimizaciones que le ha hecho Valve se pueden ir aplicando. Deja tu comentario si te interesa un tutorial completo de cómo instalarlo en cualquier computadora. Aprovecha y checa también la reseña del Anbernic RG552, otro dispositivo de emulación pero basado en Android. Y si llegaste aquí, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda,
juegos retro, tecnología moderna, de Cero a Tech.